Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos desde la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos y específicamente del Ministerio de Educación Cristiana. Hoy vamos a hacer un análisis o un estudio de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Y vamos a ver aspectos fundamentales de nuestra fe, como son la cruz y la resurrección. Entonces vamos a ver todos estos aspectos y primero quiero hacer una oración para que sea el Señor quien nos dirija en esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias, Padre, agradecidos toda la vida por ese sacrificio que tuviste que hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Estaremos eternamente agradecidos por ti, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que tú nos dirijas en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Comenzaremos analizando un aspecto muy importante de nuestra relación con Dios, y es la elección que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén de oír las mentiras de Satanás y desobedecer a Dios, lo que trajo como consecuencia una separación de esa relación hermosa que había entre el hombre y Dios, y que fue destruida por el pecado, que fue la desobediencia que hizo Adán y Eva. Entonces, esos efectos, dice la Biblia que las consecuencias o los efectos de esa desobediencia son muy costosos, que incluso tuvieron repercusiones en aquel momento y hasta en la actualidad. Tiene consecuencias devastadoras porque toda la descendencia de Adán y Eva viene con una naturaleza pecaminosa y se rompió esa relación tan hermosa. Pero en Génesis 3:15 Dios hace una promesa. Dice que Él le habla a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente masculina de la mujer vendrá a ser el Salvador del mundo, y ese es Jesucristo. Desde allí, desde Génesis, Dios nos promete un Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Pero el hombre trató de remediar o de esconder su desnudez cuando se vieron que sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Como consecuencia de la desobediencia, y se quisieron hacer unos vestidos con con hojas de higuera, cosa que Dios no aceptó, y Dios tuvo que matar un cordero y hacerle vestidos con esas pieles, y eso estaba demostrando que el vestido de luz que había perdido no podía ser reemplazado por un vestido de hechura humana. O sea, esas hojas de higuera no le iban a servir para tapar su desnudez, sino por un vestido de hechura divina. Entonces Dios sacrificó un cordero inocente para proporcionar esos vestidos de pieles, y el vestido divino significaba que el hombre no puede salvarse por sus obras, sino la salvación proviene de Dios, y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, solo la sangre de Jesús puede perdonar el pecado. La Biblia es el mensaje de Dios para cada ser humano, y desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la venida de ese Salvador. Toda la Biblia habla de Jesucristo, desde cómo fue profetizado, cómo llegó al mundo y cómo murió, y todo lo que sucederá después. Todo está revelado en la palabra de Dios.
Entonces, cuando Jesús vino al mundo, Él tuvo que enfrentar, y para poder cumplir la voluntad de Dios, Él tuvo que enfrentar varios retos. ¿Y cuáles son esos retos? Jesús, siendo Dios, sabía a lo que Él se iba a enfrentar. Él sabía todo el sufrimiento que iba a pasar, porque en su omnisciencia Él era capaz de saber todo. Otro reto es que vino como hombre y tenía una naturaleza humana, sabía que tenía que sufrir un daño muy grande a consecuencia de nosotros mismos, de nuestro pecado. Y por último, el otro reto es que él tenía que cumplir la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, porque él era el Salvador del mundo. Y en esto consiste el amor, como dice en 1 de Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿cuáles son, que es el tema que nos ocupa hoy? ¿Cuáles fueron esos sufrimientos que tuvo que padecer Jesús? Los sufrimientos físicos que Él sabía que iba a tener que cumplir, pero que no había más remedio, sino pasar por eso. Primero, un sufrimiento moral. Él, en la oración de Getsemaní, Él tuvo una agonía muy grande y una tristeza porque sabía lo que iba a sufrir. Incluso le pidió al Padre que le pasara de él esa copa. Y dice que era su sudor como gotas de sangre. Era tanta la angustia que tenía y el estrés que sus venas, sus vasos capilares comenzaron a brotar sangre y junto, mezclada con el sudor, caían así gotas de sangre. Realmente fue así. Sufrió también abandono, ¿verdad? Porque él sintió que su padre lo había abandonado. Traición, cuando Judas, que era uno de sus apóstoles, lo traicionó. Decepción, cuando Pedro lo negó tantas veces y que él amaba a sus discípulos y a sus apóstoles principalmente. Y también sufrió injusticia porque el juicio estaba basado en mentiras. Entonces todo eso le causó a él gran daño moral. También tuvo maltrato psicológico. Fíjense que él fue tratado como un ladrón, como un homicida y acusado de sedición. Eso lo podemos encontrar en Lucas 22:52 y del 23:5. Menosprecio, ¿verdad? Cuando le pusieron esas ropas como el rey, que era una burla de ellos. Y también recibió burlas, bofetadas que le dieron injustamente y él, como un cordero, no pronunció palabra alguna. Y humillación, le quitaron las ropas, fue expuesto desnudo. Otra cosa fue, ahora eso es en cuanto al aspecto moral y psicológico que recibió maltrato. Ahora con respecto al maltrato físico, fíjense, sufrió un ayuno prolongado que duró toda la noche durante el juicio y hasta que fue crucificado. No recibió agua, ni alimentos. Tenía un gran agotamiento físico producto de la desnutrición, de la falta de alimentos y de agua, porque recuerden que él era humano en ese momento. Le dio una sed intensa y cuando pidió agua le dieron fue vinagre. Y por supuesto la deshidratación producto del calor y el estrés y todo el maltrato. Y algo horrible que tuvo que sufrir Jesús fue la flagelación, o sea, el azote, un castigo cruel que ejercían esas personas, que eso por ejemplo, los azotes, que era el flagrum romano, que era un instrumento que tenía lo usaban justamente para azotar a los reos. Y era un mango de madera con unas cuerdas y al final tenían
unos trozos de metal que cuando el reo era azotado desgarraba la piel y eso le producía grandes heridas. Entonces el condenado también lo ponían desnudo y encorvado para recibir todos esos azotes. Y entonces Jesús sufrió todo eso como un ladrón, como que si fuera un asesino. Eso le produjo laceraciones, es decir, desgarro de la piel y los músculos, producto de esas bolitas de metal que tenían al final los azotes. Perdió mucha sangre, además de toda la deshidratación, perdió mucha sangre y se le hicieron hematomas y por supuesto un dolor intenso que debió tener. Pero él aguantó allí. Luego le clavan una corona de espinas en su cabeza con largas espinas afiladas en las puntas. Y eso produjo más pérdida de sangre, además de toda la que ya había perdido. Irritación de los nervios más importantes también. Y debilidad que le impedía cargar la cruz. Caminó más de medio kilómetro, todo debilitado como estaba, y tuvo que caminar con la cruz a cuesta. Luego viene el martirio más grande, la crucifixión, sus manos clavadas. Eso le produjo un dolor intenso, fíjense, un clavo de 13 a 18 centímetros atravesó su mano. Eso le dañó el ligamento lateral interno y la arteria radial, o sea que la pérdida de sangre era más grande todavía. Y los clavos le desgarraban los músculos también. Entonces él sufrió allí dolor intenso, desgarro de las manos, lesión de la arteria radial y cubital. También unos calambres intensos debió haber sufrido. Los músculos intercostales se paralizan también y afecta severamente la respiración, porque al estar colgado él puede inhalar pero no puede exhalar porque los músculos están severamente afectados. Entonces, con todo y eso no puede respirar. Le clavan las manos y también fueron clavados sus pies. Y lo mismo, fue un dolor intenso, la ruptura de los nervios del pie, así igual que los de las manos, el rompimiento de los ligamentos, calambres y contracciones tetánicas que, bueno, no me puedo imaginar el dolor que sentía nuestro Señor. En el Salmo 21, 16, y en todo el Antiguo Testamento, todo esto fue profetizado. Y en el Salmo 21, 16 dice, han taladrado mis manos y mis pies. Y en Lucas 24, del 39 al 40 dice, ve mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved. Y dicho esto, le mostró las manos y los pies. No fue mentira, todo esto fue verdad. Al final, el Señor tiene que morir porque tiene que cumplir la voluntad de Dios. Eso fue a lo que Él vino, a morir en la cruz por nosotros. Y su muerte se produce, bueno, imagínense, fue multifactorial. Hubo politraumatismos, tanto en las manos, en los pies, dificultad para respirar por la posición en que se encontraba en la cruz. Una sepsis generalizada, o sea, infección, porque estuvo varios días recibiendo azotes y sin recibir ninguna cura, sin ningún tratamiento, debió tener una sepsis generalizada. Y por último, por supuesto, un paro cardíaco, por la cantidad de sangre que había perdido, la cantidad de agua que había perdido, la deshidratación. Es decir, que desde el punto de vista médico, Jesús murió. Y dice que cuando le clavaron la lanza por un costado, como dice Juan 19:34, salió sangre y agua. El Salmo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera.
derritiéndose en medio de mis entrañas. Señores, el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento físico fue horrible. Y todo por culpa del pecado. Porque Él llevó el pecado del mundo. Él llevó el pecado de todos nosotros. Y para nosotros poder ser salvos, Él tenía que pasar por esto. Pero la noticia más importante es que Jesús resucitó. Y fue un solo sacrificio. Ya se acabaron los sacrificios, los rituales. Ya no hay que hacer más sacrificio. Ya Jesús pagó el precio por todos nosotros. Y ahora es el mediador de un nuevo pacto en su sangre. Dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la vida eterna, hermanos. Y el resultado más importante es que recuerdan que esa relación, ese puente que había entre Dios y el hombre se había roto a consecuencia del pecado. Con la muerte de Jesús, esa relación se restablece. Y ahora, por medio de la cruz, tenemos entrada al Padre. Por medio de Jesús, recibimos la vida eterna para todo aquel que en Él cree. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Ver el valor que tiene la resurrección. Jesús fue sepultado, pero resucita, dando más valor y significado a su muerte, porque lleva a cada creyente a ser salvo del castigo de la muerte a la vida eterna. Porque, como dice Lucas 24:6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y como dice en Mateo 12:40, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Eso también había sido profetizado. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Debemos anunciar las buenas nuevas de salvación, para que así como nosotros hemos recibido ese perdón, todos los demás puedan recibir ese regalo eterno, ese regalo que no pagamos nada nosotros, que fue un regalo de Dios, y nosotros tenemos que anunciarlo. Esa es la verdadera gran comisión, ir y anunciar estas buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí.
la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.